Vamos a comenzar la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son los controles para los circuitos de motores. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que son los contactores. Es un tema un poco largo, entonces yo creo que voy a abarcar únicamente el tema de los contactores, tanto NEMA como IS. Y bueno, dependiendo de cómo vayamos en el tiempo, vemos si damos la plática de protección contra sobrecarga, porque también es un tema muy extenso, o si no, el tema de protección contra sobrecarga lo dejamos para la siguiente semana, que sería la cuarta y última sesión de esta serie de eventos de control industrial. Ok, vamos entonces a comenzar. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, levante la mano o manden la pregunta por el chat y estaremos dando respuestas. Comenzamos entonces. Ok, más o menos esta es la agenda que pretendemos cubrir. Son contactores, conceptos generales de los contactores, por qué y de dónde debemos basarnos. Y posteriormente ya vamos a hablar un poco sobre la familia de los contactores NEMA y posteriormente contactores IS. Y revisaremos si alcanzamos a ver algo de protecciones de sobrecarga. Igual que la semana pasada, como comentó Julio, vamos a ver un poquito sobre normativas. Ya Julio nos habló la semana pasada un poco sobre NEMA e ISE, las principales diferencias. Y bueno, nada más haciendo una recopilación rápida de las dos normativas que aplican para los fabricantes de diferentes equipos. Pues bueno, en normas NEMA son aplicables para Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica específicamente. Son normativas que ellos han diseñado para cumplimiento local, llamémoslo así. Y la normativa IS, pues es una norma que busca el cumplir de una manera globalizada, es decir, en todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, hay dos vertientes. Una, cumplir únicamente localmente, que sería la NEMA, y otra, cumplir con todos los requerimientos globales, que sería IS. En base a esto, IS, al tratar de cumplir con distintos lineamientos que son aplicables a cualquier país del mundo, pues bueno, lo que ellos buscan es tener artefactos, dispositivos, equipos, como le quieran llamar, más pequeños, dedicados o con una función específica. Es decir, se van a enfocar en cumplir con las aplicaciones para las que están diseñando el equipo. Si requieren algo extra, estos equipos IS son dedicados y están limitados en cuanto a funcionalidad, en cuanto a capacidades. Y NEMA, pues bueno, es una normativa americana, son dispositivos más robustos, más de uso general, y pues bueno, esto los lleva a que tengan ciertas características eléctricas diferentes, sobre todo mayores en cuanto a capacidades que los dispositivos IS. Por el simple hecho de estar a un lado o de ser vecinos de los Estados Unidos, pues bueno, muchas de las cosas que ellos aplican no las traemos nosotros, ¿no? Y una de las normas que aplican los americanos para sus lineamientos en cuanto a instalaciones eléctricas, pues es el Código Eléctrico Nacional, o lo que llaman ellos el NEC. Ya decía, esto aplica para instalaciones, para dispositivos eléctricos, y es una norma americana como tal. Entonces, lo que ellos buscan es cubrir sus lineamientos, sus necesidades en su país. Y hay un artículo de la NEC, que es el artículo 430, que nos habla específicamente de los temas de motores,
circuitos de motores, controladores, protecciones como tal, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar un poquito, vamos ahorita a hablar sobre conceptos de la NEC. Prácticamente todo lo que son contactores los vamos a estar viendo en NEC como tal. Aunque es una norma americana, ahorita vamos a ver el por qué nos vamos a basar en ella. Y pues bueno, la NEC en su artículo 430 lo que nos dice es que para un circuito básico para el control de un motor, pues bueno, nosotros necesitamos tener un desconectador manual, una protección contra cortocircuito. Estos dos dispositivos muchas veces los encontramos juntos. Podemos ahí estar utilizando interruptores termomagnéticos que cubren con la doble funcionalidad, tanto de desconectador como de protección contra cortocircuito. O también algunos desconectadores de cuchillas que llevan fusibles incluidos, pues bueno, también ahí cubrimos con la necesidad de tener el desconectador manual y la protección contra cortocircuito como tal. Posteriormente vamos a encontrar ahora sí al controlador. Y el controlador, pues bueno, es con lo que vamos a estar realizando el arranque y paro de los motores eléctricos. Finalmente, lo que nos pide también la ANEC es una protección contra sobrecorrientes. Normalmente nosotros lo conocemos como un relevador de sobrecarga. Entonces, en este circuito nos vamos a basar para de aquí empezar a hablar sobre los controladores que podemos utilizar en nuestros circuitos de control de motores. A estos dos dispositivos, al controlador y al relevador de sobrecarga, regularmente cuando es un controlador electromecánico, lo vamos a llamar arrancador. Entonces, el arrancador, a diferencia del contactor, ya va a estar sumado un relevador de sobrecarga. El contactor como tal únicamente es el controlador. Y ya decíamos, ¿por qué enfocarnos en la NEC, en el artículo 430? Es bien sencillo. En el país, en México como tal, la norma que nos da los lineamientos a seguir en las instalaciones eléctricas es la NOM 001 de la Secretaría del Trabajo. La norma que está vigente es la del 2012, está en revisión y por aprobar la revisión 2018. Pero bueno, en este momento todavía está la 2012. Entonces, en esta norma lo que podemos encontrar en su cuerpo, la parte que está en amarillo nos dice ahí que el comité de esta normativa, la NOM 001, ha traducido el National Electrical Code con la licencia de las ediciones 2008 y 2011 del NFPA 70. Entonces, lo que se hizo aquí en México para crear esta NOM 001, pues bueno, fue copiar exactamente igual a la NEC en el artículo 430. Y de igual manera, como en la NEC el artículo es el 430, en la norma oficial mexicana 001, el artículo 430 también nos habla de motores, circuitos de motores y controladores. Por eso es que de aquí estamos tomando esta información. En este artículo de la NEC podemos encontrar cómo dimensionar tanto los dispositivos de corte o de protección contra cortocircuitos, los mismos controladores, las protecciones contra sobrecarga. Ahí podemos encontrar toda la información necesaria. Igual nos podemos referir a la NEC 430 o bien lo podemos encontrar también en la NOM 001. Una vez que ya revisamos que
en México estamos considerando la NEC en el artículo 430 como válido, aunque ahí también hace referencia a algunas otras normativas globales, pero bueno, para lo que vamos a abarcar hoy nos vamos a enfocar en esa parte, ¿no? Y vamos a definir entonces el por qué se tiene que usar un controlador para tener el control de un motor. ¿Y qué es tener el control? Pues bueno, es arrancar y pararlo de una manera segura. Por eso es que, como dije ahorita, es de una manera segura, necesitamos un medio controlador que nos dé esa seguridad y que a la vez sea confiable, toda vez que estamos nosotros en interacción con el motor como tal. Entonces, hay que cuidar tanto a la persona como a las instalaciones y a los equipos. Por eso es necesario tener un controlador para el arranque y el paro del motor. Recordemos que dependiendo del cómo está diseñado o cómo está construido el motor eléctrico, regularmente los motores trifásicos se nos pueden ir mínimo, al momento del arranque se nos pueden ir mínimo a 6 veces la corriente nominal. Esto lleva a que los platinos o los contactos que tienen los contactores o los controladores, pues bueno, tengan que estar diseñados de tal manera que puedan soportar ese incremento de corriente, decíamos, puede ser mayor a 6 veces la corriente nominal y a la misma vez que no pierdan las características conductivas, que nos protejan o que soporten los arcos eléctricos en cada arranque y en cada paro. Recordemos que a fin de cuentas es un dispositivo mecánico que abre y cierra y al momento de estar presentándose ahí un flujo de corriente, pues bueno, nos está creando pequeños arcos eléctricos. El dispositivo debe estar diseñado para soportar esos arcos eléctricos y esos incrementos de corriente. Entonces no podemos utilizar cualquier switch que a lo mejor alguno que tengamos en casa no va a soportar esa corriente, no va a cumplir con estos requerimientos. Es por eso entonces que vamos a encontrar distintos dispositivos de control para los motores. En la NEC 430, lo que podemos encontrar, decíamos, es un dispositivo de apertura, un dispositivo de protección contra cortocircuito, un dispositivo de control, un dispositivo de protección contra sobrecarga y posteriormente pues ya el motor, ¿no? Entonces, a este arreglo que tenemos aquí, en donde tenemos un contactor como elemento controlador, lo vamos a llamar que es un circuito directo a línea. Es decir, le estamos metiendo las 3 líneas directas hacia el motor como tal. Y tenemos nuestros dispositivos de control y de protección. Decíamos, estos dos dispositivos los conocemos como, cuando están juntos, los conocemos como arrancador. La norma también nos habla sobre algunos otros tipos de controladores. Por ejemplo, tenemos un controlador de estado sólido o un arrancador suave de estado sólido, inteligente, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero bueno, en sus siglas en inglés es SMC, Smart Motor Control o Soft Motor Control. En Allen Bradley manejamos una línea de arrancadores suaves que también llamamos SMCs. Puede ser SMC3, SMC Flex y SMC 50. Este es otro tipo de controlador. Este controlador ya trae incluido o embebido dentro del mismo controlador una protección contra sobrecargas. Entonces no necesitamos adicionar un relevador de sobrecarga. Y finalmente, el controlador más avanzado que se puede tener para el control de un motor, pues bueno, es un variador de velocidad. A lo mejor algunos de ustedes conocen los variadores que tenemos en la marca Allen Bradley. Básicamente, los más nuevos serían PowerFlex
la familia 520 y la familia 750. Entonces, estos son los distintos controles que podemos tener para los motores y cada uno de ellos debe de cumplir con ciertas características en su modo de arranque, en su modo de paro, en sus protecciones y demás. Vamos desde lo más básico, que sería un arrancador electromecánico, hasta lo más avanzado, que sería un variador de velocidad, pasando por un término intermedio, que sería un arrancador suave. Quizás en alguna otra plática podamos abarcar el tema de cada uno a detalle y ver cuáles son las ventajas de uno contra el otro, ya que, pues bueno, los tres están vigentes. A grandes rasgos, como los utilizamos es de la siguiente manera. Para motores relativamente pequeños, vamos a utilizar los arrancadores electromecánicos. Y para arrancadores ya más grandes podemos utilizar arrancadores suaves o variadores de velocidad. ¿De qué va a depender? De la aplicación. De si necesitamos variar o no la frecuencia, entonces utilizamos un variador. Si no lo necesitamos variar, pues bueno, un arrancador suave. Si necesitamos tener ahorros, sobre todo en bombas centrífugas o en ventiladores, igual el variador de velocidad sería la mejor opción. Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos seleccionar alguno de ellos. Dentro de los controladores de tensión plena o electromecánicos que vamos a abarcar, decíamos, nos vamos a enfocar en esa parte nada más, los podemos tener en las dos normativas, en NEMA o en IEC. En cuanto a NEMA, cuando hacemos selección de ese tipo de productos, que son los que tenemos del lado izquierdo, pues bueno, nos vamos a enfocar en los tamaños y la selección es relativamente sencilla. Nos enfocamos únicamente en la capacidad en cuanto a potencia del motor, es decir, HPs o kilowatts, y el voltaje de aplicación de ese motor. En cambio, con IS, la selección está basada en la aplicación. Aquí nos vamos a tener que fijar un poco más en cuál es la aplicación del motor, es decir, el motor, qué es lo que está moviendo, cómo lo mueve, cuántas veces lo mueve por minuto, por hora, por segundo. Vaya, son detalles ya más específicos de la aplicación los que debemos de preguntar para la selección correcta de este tipo de arrancadores con normativas IS. La norma NEC en el artículo 430 no deja fuera los arrancadores manuales. Estos arrancadores manuales también muchas veces los conocemos como guardamotores. Seguramente en su planta deben de tener algunos de ellos. Están limitados en cuanto a funcionalidad por sí solos. Regularmente vamos a utilizarlos en motores pequeños, sobre todo por su cualidad de ser manuales. Decíamos, necesitamos que alguien vaya y gire o levante el selector para poder poner en el modo de arranque o en modo encendido el motor. Entonces, no es muy recomendable el hecho que tengamos algún motor grande que nos pueda causar un arco eléctrico y nos pueda dañar, ¿no? Por eso es que está pensado para motores pequeños y la funcionalidad es muy sencilla, ¿no? A fin de cuentas, es un switch en dos posiciones, on-off, de tal manera que si lo ponemos en on, pues bueno, nos va a cerrar un contacto, como lo vemos aquí en la imagen superior, nos cierra ese contacto y nos permite que el motor se energice. En la parte inferior es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos la alimentación hacia uno de los polos del interruptor y cuando lo energizamos, pues bueno, permite que fluya la corriente hacia el motor y esto va a causar que el motor arranque. Una vez que hemos
arrancado y queremos parar este motor, pues bueno, nuevamente giramos nuestro desconectador hacia la parte, perdón, nuestro interruptor hacia la posición de off o apagado y interrumpimos nuestro flujo de corriente, hacemos que el motor pare. Tenemos en los dos estilos, tanto en IEC, como es este de mano derecha, y también en norma NEMA, que son los de el lado izquierdo, que uno es con un selector o un toggle que le llaman, y el otro sería con botón de arranque y paro. En ambos, en los tres casos, bueno, en los dos casos, en IEC y en NEMA, no debemos olvidar que deben de tener una protección contra sobrecarga para poder ser utilizados, ¿ok? En esta parte, en el IEC, tiene un dial para nosotros seleccionar el rango de ajuste de corriente, y en el caso de los arrancadores manuales NEMA, pues bueno, tienen una base en donde vamos a estar colocando los relevadores o los elementos eutécticos, que son los que van a hacer la función de protección contra sobrecarga. Ahora vamos a hablar sobre los arrancadores electromagnéticos. A diferencia de los manuales, pues bueno, yo ya puedo controlar al motor desde un punto remoto. De tal manera que ahora yo voy a tener dos circuitos separados, uno que va a ser el de potencia y uno que va a ser el de control. El de potencia, pues bueno, vamos a tener los contactos de fuerza, que es en donde va a entrar nuestras tres fases hacia nuestro motor, es por donde va a estar fluyendo la corriente del motor. Y pues bueno, también vamos a poner en línea nuestro elemento de sobrecarga. Decíamos, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Eutéctico, electrónico, metálico, no sé, el que mejor aplique para ustedes. Quien va a hacer el control de apertura y cierre de los platinos de fuerza va a ser una bobina de control. Esta bobina, al momento de ser energizada, al momento vamos a ver más o menos cómo es esta apertura y este cierre. En la parte de control, pues bueno, ya vamos a poder colocar un botón de arranque, un botón de paro, y los vamos a poner en serie con los contactos auxiliares, tanto del contactor como del relevador de sobrecarga, para poder tener un control total, ya sea en el arranque o en el caso del disparo por sobrecorriente como tal. Entonces, este dispositivo ya lo puedo yo controlar desde una estación remota con un botón de arranque, con botón de paro, y no tengo que ir a switchear un dispositivo ahí en el equipo para poder aperturar o cerrar la corriente que va hacia el motor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en un momento más cómo arrancan. Vamos a definir ahora lo que es un contactor. Ya hablamos cómo funcionan más o menos, pero vamos a definir qué es un contactor. Entonces, un contactor lo podemos encontrar la definición en la norma IS 6497-4. En esa norma nos da, es una norma europea, es de IEC, y pues bueno, ahí podemos encontrar la definición como tal. Y lo que nos dice es que es un dispositivo de dos estados. ¿A qué se refiere con dos estados? Que está encendido o apagado. No tiene una posición intermedia. Simple y sencillamente está encendido o está apagado. Y el objetivo que se busca con estos dos estados es interrumpir o permitir el paso de corriente en el circuito de potencia del control del motor. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estar controlando es la apertura y cierre de ese flujo de corriente como tal.
También podemos encontrar en la definición que es un dispositivo eléctricamente controlado. Decíamos que tiene una bobina de control. Entonces, por eso, cuando nosotros energizamos eléctricamente esa bobina, es cuando vamos a tener una reacción en nuestro contactor. Va a tener distintos tipos de contactos. Va a tener contactos de fuerza o polos de fuerza y contactos auxiliares. No importa si hablamos de normativas IEC o de normativas NEMA, deben de contener los mismos elementos. La bobina de control, los contactos de fuerza, los contactos auxiliares. También vamos a tener las distintas terminales de conexión. Pueden ser terminales como tal o pueden ser puntos de conexión para poder llegar con zapatas como tal, ¿no? Entonces, en ambas normativas vamos a tener estas definiciones para un contactor. Las aplicaciones típicas que vamos a encontrar en la industria, pues bueno, va a ser regularmente o el uso más frecuente que tenemos es motores tipo jaula de ardilla trifásicos. Esa es la aplicación más común, ¿no? Pero pues bueno, igual tenemos algunas otras aplicaciones como podrían ser iluminación. Cuando tenemos grandes cargas de iluminación, debemos tener algún control para esas lámparas que van a estar alumbrando ya sea nuestra nave industrial o nuestras facilidades dentro de la planta, o como se ve en la imagen, algún estadio donde pues la potencia de las lámparas es alta y hay que tener ese control, hay que estarlas switcheando. Entonces podemos utilizar conectores para estas ocasiones. Hornos, ya sea de inducción o de convección, no importa, cualquiera de los dos los podemos estar controlando. Y pues en general, donde utilicemos cargas eléctricas con alta capacidad de corriente de consumo. Ok, entonces esas son las principales aplicaciones en donde vamos a encontrar los contactores como tal. Vamos a hablar ahora, bueno, perdón, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta o duda? No, Ike Galdino, no hay preguntas. Perfecto. Entonces vamos ahora a hablar de los contactores NEMA específicamente. Aquí está. Vamos a ver las características principales de los contactores NEMA. Ya decíamos al inicio de la plática, y nos lo comentaba también Julio la semana pasada, NEMA son dispositivos robustos con altas capacidades. Las corrientes que podemos soportar en estos contactores son más altas que los relevadores de control. Muchas veces confundimos los relevadores de control con los contactores y pensamos que a lo mejor los pudiéramos utilizar de igual manera. Cabe aclarar que los relevadores de control, sobre todo ahorita me voy a cambiar un poquito pensando en la normativa IEC. Si los vemos físicamente, los contactores IEC y los relevadores IEC, relevadores de control, son muy similares, físicamente son muy similares. El detalle es que los contactores IEC están construidos para soportar corrientes altas y sobre todo soportar, decíamos, en el momento del arranque de los motores se puede ir hasta 6 veces la corriente nominal. Los platinos de los contactores están diseñados para soportar ese pico de corriente, aunque es momentáneo, puede dañar a un platino que no está diseñado para soportar esa corriente. Los relevadores de control, pues bueno, únicamente están diseñados para soportar 10, máximo 20 amperes, pero no soportar esos picos de corriente. Entonces, pudiéramos colocar relevadores de control
en lugar de algún contactor de fuerza. Pudiera ser que sí, pero cuando nuestros cargas son pequeñas, cuando aún, si fuera algún motor, que esa carga, esa corriente de inicio o de arranque no llegue a cubrir esos 10 amperes. No sé, a lo mejor algún motorcito pequeño que nos consuma 1 amper, 1.5 amperes, lo pudiera soportar quizás, pero ya algo mayor no lo va a soportar. Son motores demasiado pequeños. Entonces, nuevamente retomando el tema de los contactores NEMA, pues bueno, soportan corrientes altas. Los voltajes, decíamos que para la selección nos debemos enfocar en el voltaje de alimentación al motor y los HPs del motor. Entonces, los voltajes son más altos que los que soportan los relevadores de control. Los relevadores de control regularmente vamos a estar utilizando 220 volts máximos para los circuitos de control como tal, ¿no? Y la selección de estos contactores es voltaje de alimentación, regularmente 480 o 220, y también fijarnos en la capacidad en HPs del motor. Esto, dos puntos, el voltaje y los HPs, nos va a dar un tamaño NEMA. Así lo categorizan la normativa NEMA a los contactores, tamaños por tamaños, tamaño 0, 1, hasta ejemplos, ¿no? Cada uno de ellos tiene distintas capacidades. El hecho de ser un contactor no nos limita a que, como lo veíamos en el slide anterior, lo utilicemos únicamente para motores. Podemos utilizarlo también para otro tipo de cargas. Entonces, cuando utilizamos otro hizo un extraño en mi computadora, pero creo que ya estamos aquí. Julio, ¿me podrías confirmar? Pantalla verde. ¿Estás fuera? Ahí. Adelante. Perfecto. Perdón, aquí algo le pasó no sé si fue a mi computadora o fue el internet. Retomo. Entonces, cuando tenemos otro tipo de cargas, nos vamos a basar en la corriente o la ampacidad que pueden soportar los platinos de nuestro contactor. Son dos maneras distintas de seleccionar al contactor. Si es un motor, nos vamos a fijar en los HPs del motor, no nos interesan las corrientes, lo vamos a ver en HPs y el voltaje de alimentación al motor. Si es una carga que no sea un motor, pues bueno, nos vamos a enfocar en el voltaje también de esas cargas, pero ahora lo que vamos a ver es el amperaje que consumen esas cargas distintas al motor. ¿Ok? Entonces, es como vamos a seleccionar estos arrancadores o contactores. Los polos de fuerza, pues bueno, van a ser tres polos de fuerza regularmente, o el estándar es 3 polos de fuerza. Sin embargo, podemos añadir polos adicionales de fuerza para llegar hasta 5 polos de control. Vamos a tener también contactos auxiliares disponibles y las ampacidades o las características de corriente que vamos a poder manejar son 270 amperes para el cableado, para los contactores que le llamamos pass-through, o que son a través de
que es como el que está en la imagen derecha, y hasta 2250 amperes para los que son cableado superior. La diferencia es en la imagen derecha tenemos la entrada o las líneas de entrada están en la parte superior, es la alimentación, y las líneas de salida están en la parte inferior. Hablando en cuanto a la nomenclatura, sería línea 1, línea 2 y línea 3. Y aquí tenemos la salida T1, T2 y T3. En los que son por cableado superior, tenemos igual. Al frente, línea 1, línea 2 y línea 3. Y si se fijan en el fondo, tenemos otra vez 3 conexiones. Y aquí tendríamos T1, T2 y T3. Con este arreglo podemos cubrir hasta 2250 amperes. No sería lo más recomendable porque pues hay otras tecnologías, lo veíamos cuando hablábamos de los otros tipos de controladores. En estas capacidades tan altas de corriente, creo yo que un contactor para 2250 amperes es más caro que un variador de velocidad, por ejemplo, para la misma capacidad, ¿no? Entonces, realmente ahí habría que buscar otra opción, pero bueno, hay disponibles por si alguien los quisiera tener. Y otra parte importante de estos contactores es la esperanza de vida. La esperanza de vida, estamos hablando de 10 millones de operaciones, siempre y cuando estemos seleccionando adecuadamente. Vamos a ver las curvas con las que pudiéramos revisar la vida útil o la esperanza de vida de nuestros contactores. No sé si todos estemos familiarizados con los tipos de curvas, pero bueno, hay distintos tipos de curvas para distintos tipos de arranques, distintos tipos de cargas. Dentro de los motores eléctricos trifásicos, las curvas más comunes que podemos encontrar son AC3 y AC4. AC3 es un ejemplo de un motor tipo jaula de ardilla en el que lo arrancamos, llega a lo mejor se queda trabajando o no sé, todo el día, un instante, unas horas y posteriormente lo apagamos. Eso sería una curva AC3. Una curva AC4, imaginemos ahora que tenemos un polipasto eléctrico en el que estamos haciendo arranques y paros continuos. Y muchas veces no tenemos un control a 3 hilos, tenemos un control a 2 hilos en los que yo cuando presiono el botón, el motor empieza a girar, lo suelto y el motor se desconecta. ¿Ok? Entonces, en este tipo de curvas AC4, yo muchas veces estoy presionando, soltando, presionando, soltando, presionando, soltando. Y esto genera que mi motor esté teniendo un comportamiento distinto en cuanto al momento de arranque. Estoy sumando corrientes. Cada que yo intento hacer un arranque, el motor intenta irse a 6 veces la corriente nominal. Como no lo dejo llegar hasta esa velocidad porque suelto inmediatamente el botón, entonces el motor, la corriente vuelve a empezar a bajar. Pero cuando empieza a bajar, yo lo vuelvo a presionar y entonces la corriente vuelve a subir. Y estoy jugando con la corriente que está pasando a través de los platinos de fuerza de mi contactor. Eso ocasiona que haya un desgaste mayor en ese tipo de aplicaciones. Entonces tenemos estas dos aplicaciones, AC3 y AC4, que son las más comunes. Y el modo de interpretarlas aquí, pues bueno, en el eje de las X tenemos corrientes dada en amperes. Y en el eje de las Y tenemos
operaciones o ciclos. Entonces, si seleccionamos adecuadamente, por ejemplo, un contactor NEMA tamaño 0, este contactor está diseñado para soportar motores de hasta 5 HP en 480 volts. Decíamos que es en lo que nos debemos de fijar para seleccionar un contactor NEMA cuando hablamos de motores. Máximo 5 HP en 480 volts. Vamos a seleccionar un contactor tamaño 0. Entonces, un motor de 5 HP en 480 volts a lo mejor nos va a dar una corriente de consumo de alrededor de entre 6 y 7 amperes. Entonces, vamos a andar más o menos aquí. Si lo vemos en la esperanza de vida, pues bueno, nos va a dar 10 millones de operaciones, que es lo que comentábamos en el slide anterior, aquí al final, ¿no? Esa es más o menos la esperanza de vida cuando hablamos de contactores y los dimensionamos de esta manera, ¿ok? Si seleccionamos en base a corriente, a lo mejor no es una carga, un motor, sino es alguna control de alumbrado, pues bueno, no sé, a lo mejor si subimos esa carga a 10 amperes, pues nos va a dar todavía 10 millones de operaciones. Pero decíamos que este contactor puede soportar hasta 18 amperes. Entonces, si a lo mejor nuestra carga es de 15 amperes, pues bueno, ese control de alumbrado que nos consume 15 amperes nos va a generar una esperanza de vida aproximadamente de casi 3 millones de operaciones. Es como podemos interpretar este tipo de curvas. Cuando veamos las curvas de los contactores IS, vamos a ver una gran diferencia como tal, ¿no? Si observan en las curvas AC4, se disminuye bastante la esperanza de vida dependiendo de la carga, ¿no? Hablábamos nuevamente de ese motor de 5 HP que nos consume alrededor de 7 amperes. Con ese tipo de carga en la que prendemos y apagamos continuamente, a lo mejor podemos dar, no sé, en un minuto hasta 10 arranques, pues entonces vamos a estar aquí alrededor de los 7 amperes y si subimos, pues nos dice que estamos cerca de arribita de las 500,000 operaciones. Entonces se reduce bastante la esperanza de vida de esos platinos como tal. Entonces, hay que revisar ya no nada más la capacidad de nuestro contactor, sino también ver muchas veces cómo lo vamos a aplicar para ver cada cuándo los tendríamos que estar cambiando. Y aquí está cómo trabajan estos equipos. Los contactores NEMA, decíamos, son contactores electromagnéticos que al energizar una bobina empuja estos contactos hacia arriba. ¿Sí? Nos piden si puedes repetir la diferencia entre la C3 y la C4, por favor. Sí, claro. Aquí estoy en AC3 y en AC4. AC3, lo que la norma, decíamos, la 60497-4 nos dice, es aplicaciones de motor tipo jaula de ardilla, en donde yo arranco mi motor, lo dejo que llegue a su velocidad nominal, por lo tanto va a estar consumiendo la corriente nominal también, y después de un tiempo lo apago. Ese después de un tiempo puede ser un minuto, 10 horas, todo un día, no sé, pero que ya haya llegado a su velocidad nominal. Entonces lo puedo apagar. En cambio, en AC4 es el caso de a lo mejor de algún polipasto o de alguna grúa viajera, ¿no? En donde yo
por medio de la botonera estoy subiendo y bajando continuamente, ¿no? Y entonces a lo mejor presiono el botón para que suba y empieza a subir, pero ya va muy rápido, entonces lo suelto para que no se vaya tan rápido y ahora ya se está parando, lo vuelvo a apretar para que vuelva a subir. Entonces, estoy continuamente arrancando y apagando, arrancando y apagando. Esto está generando picos de corriente distintos a lo tradicional. ¿Ok? Entonces, son más o menos las dos aplicaciones. Pensemos en una bomba en donde yo la enciendo y la dejo trabajando hasta que se llenó mi tinaco, por ejemplo, en la casa, ¿no? Entonces, esa sería una curva AC3. Pero a lo mejor yo tengo un, pues sí, un polipasto en casa, un polipasto eléctrico para o a lo mejor en un taller eléctrico para subir y bajar un motor de algún auto. Entonces, subo y bajo o enciendo y apago continuamente para posicionar el motor y no se me vaya a estar moviendo tanto, ¿no? Entonces, continuamente estoy presionando el botón de arranque y paro, arranque y paro. No sé si haya quedado claro. Listo, Galdino, adelante. Ya quedó claro. Ok. Entonces, regresándonos a la manera en que se activan estos platinos, esta es viéndolo desde un costado, viéndolo de un lado, nuestro contactor. Aquí tenemos todo el frame del contactor y en este caso es la salida. Aquí está nuestra bobina y estos son nuestros contactos móviles, de tal manera que cuando yo energizo la bobina, cierro los contactos y permito que la corriente fluya para arrancar mi motor. ¿Ok? Cuando yo desenergizo la bobina, esta parte es muy importante para estos contactores. Los platinos móviles caen por gravedad. No hay un resorte, no hay ningún mecanismo que los haga aperturar, solamente la gravedad. Entonces, esto nos limita a que la orientación de estos contactores tiene que ser vertical. Yo estos contactores no los puedo poner de una manera horizontal. ¿Ok? Entonces, así es más o menos como funcionan estos contactores. Decíamos, energizo la bobina, hace el cierre de platinos. La desenergizo, cae por gravedad. ¿Ok? Entonces, este tipo de montaje en un gabinete, ¿qué creen? No lo puedo hacer. ¿Ok? No puedo porque decíamos, por gravedad, este platino va a caer y aquí no hay manera de que caiga. Puede ser que se mantenga cerrado en todo momento. ¿Ok? Entonces, este tipo de montaje no lo voy a poder hacer. Siempre va a tener que ser de manera vertical. Esto obviamente ya nos lleva a tener consideraciones dentro de nuestro gabinete, ¿no? Tanto de cableado, de espacios, ventilación, todo lo necesario como tal. ¿Cuáles son las partes que componen estos contactores? Bueno, aquí estamos viendo un contactor que le llamamos pass-through, es decir, yo entro con mis líneas de entrada por la parte superior y las que van al motor están por la parte inferior. Entonces es un contactor boletín 500F. Decíamos, en el punto 2 tenemos las terminales de entrada. En el punto 3 tenemos la placa de información en donde vamos a poder encontrar el tamaño de nuestro contactor. En este caso dice tamaño 1, tamaño NEMA 1, el número de parte
Y aquí a lo mejor no lo alcanzan a ver muy bien, pero en la parte superior nos dice 27 amperes máximos. Decíamos que esa ampacidad es para cargas que no son motores. Y debajo nos marca una tablita que nos dice que para un motor de 480 volts a 575 volts, en 3 fases, 3 o 4 polos, máximo 10 HP. Hace rato decíamos, un NEMA tamaño 0, máximo 18 amperes en cuanto a corriente y en cuanto a motores, máximo 5 HP. Este es NEMA 1, 27 amperes máximo, 10 HP en cuanto a un motor en 480 volts. Y así nos podemos ir con los demás tamaños de arrancadores. Por ejemplo, un tamaño NEMA 5 son 270 amperes, 200 HP. Posterior, pues bueno, tenemos en el punto 4 los contactos auxiliares. Podemos tener 4 espacios para los contactos auxiliares. Sería posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Podemos poner contactos auxiliares. Vamos a tener nuestra bobina. Esta bobina está identificada por colores para saber el voltaje de alimentación. Entonces, si es roja, como es en este ejemplo, pues bueno, sabemos que es 120 volts. Si es azul, vamos a saber que son 24 volts de corriente directa y así podemos ver distintos colores en cuanto a estas letras que aquí aparecen. Para identificar desde el color, ya saber qué voltaje de alimentación es la bobina o el voltaje de control de ese contactor. En la posición 6 tenemos un indicador de encendido o apagado. Viene en inglés, va a decir on u off, para saber si está encendido o apagado. En el punto 7 tenemos las terminales de salida, que sería T1, T2 y T3. En el punto 2 tendríamos L1, L2 y L3. Y el 8, pues es el plato de montaje, por si lo quiero colocar en este contactor en algún riel DIN, necesito este plato de montaje, o si le quiero añadir el relevador de sobrecarga, también necesito esta placa de montaje como tal. En la normativa NEMA, Allen Bradley tiene distintas familias o lo que llamamos nosotros internamente boletines. Los boletines tradicionales para los contactores son 500, que es el contactor que está cableado, tanto la entrada como la salida está por la parte superior. El 500F, que es el que la parte del cableado de entrada está por la parte superior y el de salida por la parte inferior. El 500L, que es un contactor dedicado para iluminación. Este de iluminación está limitado a ciertos tamaños. Y también desde hace ya algunos años buscando también el ahorro en espacio, no en cuanto a capacidad de corriente, sino en cuanto a espacio, se creó el boletín 300. Este boletín 300 es este que pueden ver en la parte superior de color gris. Estos contactores tienen un frame o un marco, un alojamiento tipo IEC, con normativa IEC, pero los platinos y la parte de potencia de este contactor está diseñado con normativa NEMA. Los platinos y el arco, donde quitamos el arco eléctrico, está diseñado de esta manera, ¿no? Con NEMA. De tal manera que igual, aunque es un boletín 300 y tiene apariencia física de un contactor IEC, está, Rockwell le llama rateado, certificado o considerado
con normativas NEMA. Entonces, igual lo vamos a encontrar por tamaños, tamaño 0 hasta tamaño 5 como tal, ¿no? Entonces, tenemos estas distintas familias, dependiendo de ellas, podemos seleccionar algunos de ellos. Regularmente, en los centros de control de motores, o CCMs que llamamos, cuando los pedimos como estándar, vamos a encontrar los boletines 500 como estándar. Si pedimos que nuestro centro de control de motores tenga ahorros en espacios, pues bueno, vamos a estar metiendo boletines 300. Entonces, ahí también es importante que ustedes sepan esta parte, porque cuando pedimos los centros de control de motores, les recuerdo, si lo pedimos estándar, van a llegar boletines 500. Si lo pedimos con ahorros de espacio, nos van a llegar boletines 300. Tienen las mismas capacidades, solamente tienen distinta apariencia física. Y pues bueno, algunas modificaciones que podemos tener en estos contactores, pues bueno, podemos tener contactos auxiliares para la retroalimentación de los circuitos de fuerza, supresores de pico, dispositivos pilotos, lámparas pilotos, botones, selectores. Esto únicamente para los que son con gabinete. Esta parte de botones y selectores y lámparas pilotos, únicamente los que vienen ya en un alojamiento NEMA 1, NEMA 12, en 3R, 4, 4X, no sé. Este tipo de dispositivos los podemos agregar ahí. Decíamos, podemos agregar polos de fuerza, es decir, que me soporten igual que un NEMA 0, 18 amperes, por ejemplo, los podemos añadir. Y también podemos añadir los relevadores de sobrecarga. En los contactores NEMA también tenemos contactores reversibles. Y pues bueno, aquí vamos a dar las generalidades, perdón, de los arrancadores reversibles, ¿no? Regularmente los vamos a conocer como FBRs, es Full Voltage Reversible. Es lo que quiere decir este FBR, es decir, es un arrancador a tensión plena reversible. Y pues bueno, el arreglo son dos contactores, tanto mecánica como eléctricamente bloqueados. Esto para evitar que en determinado momento los dos contactores llegaran a estar cerrados sus platinos de fuerza, ¿no? Si se llegaran a cerrar en el mismo tiempo, pues bueno, tendríamos por ahí un cortocircuito que pudiera dañar tanto el equipo como las instalaciones o incluso al personal, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener esos bloqueos mecánicos y eléctricos. Y el sistema es muy sencillo, ¿no? Cuando tenemos las tres fases en común, alimentamos uno de los dos contactores y las fases pasan tal cual. La línea A sigue siendo A, la línea B llega a B y la línea C llega a C. Cuando hacemos o queremos hacer la inversión de fases, pues bueno, lo único que tenemos que hacer es cambiar la fase A a la C y la fase C a la, perdón, línea A a C y línea C a A. De tal manera que ahora la línea, pensando en el motor, tenemos acá línea A, sería T1, línea T2 y línea C, T3. Cuando los cambiamos, tenemos línea A, lo cambiamos, perdón, ahora vamos por acá, la línea A la metemos a T3, la línea B en T2 y la línea C en T1. Entonces, haciendo ese simple cambio de líneas, tenemos un cambio de giro en el motor. Entonces, es como podemos realizar estos cambios de dirección. Y también ya tenemos como un número de parte ese arreglo de contacto reversible. Específicamente es el boletín 505. Y los tenemos hasta tamaño 7. Ya créanme que son unos monstruos en tamaño muy grande y ocupan mucho espacio, pero pues bueno, vamos en motores arriba de 200 HP, ¿no? Entonces,
pudieran ser opción. Los contactores NEMA se caracterizan también por ser altamente refaccionables. ¿A qué me refiero con esto? A que prácticamente puedo, como refacción, cualquier pieza del contactor como tal. Claro, tomando en cuenta ciertos tamaños, ¿no? Aquí está el despiece de un contactor y casi cada uno de estos números que aquí vemos, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de ellos tiene un número de parte que se puede ofertar como refacción. Sin embargo, por ejemplo, aquí, si se fijan, no están los platinos de fuerza, que también son refaccionables. Entonces, es una de las características principales de este tipo de contactores NEMA. Son refaccionables casi al 100% y pues esto evita que tengamos en nuestro almacén contactores muy grandes, ¿no? Podemos tener únicamente las refacciones para esos contactores. ¿Qué podemos refaccionar? Decíamos los platinos. Es importante en la parte de los platinos también remarcar que cuando nos llegan de nuevo esos platinos, pues se ven todos, si los viéramos aquí de color original, pues vamos a ver un poquito como color amarillo, como color oro, incluso la almohadilla o donde está el platino de fuerza como tal, ¿no? Ya no la parte mecánica, sino en donde está realmente el platino, que es esta parte que aquí se ve negra. Entonces, cuando nos llegan de fábrica, todo esto se ve amarillo como color oro, bañado en oro, ¿ok? Es normal que después de un tiempo esto se empiece a ver así, de color negro, perdón, de color negro y que se vea como sucio. Eso es normal, es por los mismos, el mismo arco eléctrico que hace en cada apertura y cierre, entonces se van degradando esos platinos. Cuando ya no es normal es cuando ya se vea realmente desgastada esta almohadilla o este platino y ya se empieza a ver el color del mecanismo como tal, ¿no? De esta parte. Ahí ya es cuando se recomienda realizar el cambio de platinos. Tampoco es recomendable lijarlos porque al momento de lijarlos o limarlos más que lijarlos, a lo mejor lijarlos lo pudiéramos hacer porque la lija no va a quitar tanto material. Pero, si los lijamos ya con alguna lima, metal con metal, pudiéramos ya dañar los contactos. Entonces, no es recomendable con alguna lima, algún limatón realizarlo. Eso no es recomendable. A lo mejor con una lija sí, pero no con un metal con metal no sería recomendable. Y pues bueno, ya que se vean desgastados, pues entonces la recomendación es solicitar el kit de reemplazo y realizar ese cambio, ¿no? Se quita el platino fijo, el platino móvil y vuelve a quedar como nuevo nuestro contactor. Igual y a lo mejor para hacer todo una renovación, pues bueno, igual y a lo mejor la recomendación sería el también cambiar la bobina, aunque no es necesario, pero pudiera ser también una recomendación, ¿no? Dentro de la bobina, como les decía ahorita, a lo mejor no es necesario, ya que tiene garantía de por vida, siempre y cuando esté instalado correctamente, ¿no? Nos hemos encontrado en algunos casos donde en la bobina se ve cierta humedad, no sé si es por el aire acondicionado de los gabinetes o porque los abren, no lo sé, pero nos hemos encontrado con bobinas que traen moho y pues bueno, ahí no procede la garantía, ¿no? Pero la bobina como tal tiene garantía de por vida. Y totalmente refaccionable nuestro contactor NEMA. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda?
Bueno, hubo una interesante, nomás para confirmar, del ingeniero Daniel Martínez acerca de si existen contactores para áreas clasificadas. Ok. El contactor como tal, digamos, abierto, no lo habría, obviamente, pero podemos tener los envolventes para áreas clasificadas a pruebas de explosiones, correcto, sí. Sí los tenemos tanto en IS como en EMA. Pero vaya, quien da la clasificación, en este caso para ambientes peligrosos, es el envolvente. Perfecto, gracias. Ya no quiero, a ver, aquí está. Ok. Ahora vamos ya a cambiar hacia los contactores IS. En los contactores IS, decíamos, es un poco más complicado ver la selección. ¿Por qué? Porque ya eh, caemos en tomar consideración de otros factores, como es el tipo de carga, o sea, es decir, qué es lo que mueve el motor, qué capacidad de corriente tiene ese motor, a lo mejor la temperatura del envolvente, cantidad de arranques y paros, o con qué frecuencias. ¿Cuánto quiero yo? Hace rato lo veíamos en los NEMA con las curvas, que me dure ese contactor, ¿no? Veíamos que el contactor NEMA prácticamente no tenía problemas si lo seleccionábamos en base a lo que ellos decían, voltaje de alimentación y HPs. Veíamos un tamaño cero, 5 HPs nos daba 10 millones de operaciones. Es un mundo de tiempo, ¿no? En el caso de los contactores IS, sí hay que revisar cuánto tiempo queremos que nos dure ese contactor, ¿no? Por ahí hace ya muchos años, un cliente me llamó enojado porque cada mes me decía, estoy cambiando tu contactor. Dice, mi motor es un motor pequeñito, me da 5 o 6 amperes máximos de corriente a carga plena y aquí, pues, de fábrica dice el contactor 1 millón de operaciones y pues no me están cumpliendo porque en un mes no tengo 1 millón de operaciones. Entonces ya revisamos la aplicación y resulta pues que era una grúa viajera, ¿no? Entonces la cantidad de arranques y paros por minuto eran entre 6 y 10 arranques y paros por minuto. Entonces eso daba un mundo de arranques en un turno, ¿no? Y ya pasándolo a los 30 días, que era el mes que él decía, pues resulta que el contactor le daba más tiempo del que realmente debería de durar, ¿no? Entonces, ya lo revisamos y se tuvo que sobredimensionar el contactor para revisar que tuviera una esperanza de vida mayor, que ya no lo cambiaran cada mes, sino que ahora lo cambiaran cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de la sobredimensión que le diéramos, ¿no? Entonces, esa parte ya la vamos a tener que considerar aquí, ¿no? Eh, entonces, para la selección de estos contactores necesitamos conocer la corriente, la aplicación, la cantidad de arranques y paros, ¿no? Para dimensionarlo adecuadamente, ya que pudiéramos caer nuevamente en esa selección errónea. Funcionaba un tiempo y después pues ya dejaba de funcionar, ¿no? Nada más era por vida útil, entonces era sobredimensionarlo y listo, ¿no? Son consideraciones que se tienen que tomar. En los contactores CNC, así como en los NEMA, tenemos 3 familias. El boletín 100K, el boletín 100C y el boletín 100E. ¿De qué depende cada boletín? Ah, bueno, pues depende del dimensionamiento, de la ampacidad que porta cada uno de ellos. En el boletín 100K vamos de 5 hasta 12 amperes
En el 100C vamos de 9 hasta 97 amperes. Este es el 100K, este es el 100C. Y el 100E vamos desde 114 hasta 2650 amperes. Repito, no creo que haya aplicaciones. Yo me iría por un variador, pero si alguien lo quisiera, ahí está el contactor, ¿ok? Vamos a hablar ahora sobre algunas de las características del boletín 100K. Es el más pequeño de los contactores. Decíamos capacidad de amperes máximo desde 5 hasta 12. Y parte importante aquí, ¿no? 0.7 millones de operaciones, es decir, 700,000 operaciones máximas. Habría que revisar las curvas de aplicación. Repito, AC3 y AC4, las más comunes para motores trifásicos. También se le pueden montar contactos auxiliares, pero solo en la parte frontal. Aquí están las curvas nuevamente AC3 y AC4. Entonces, por ejemplo, un contactor, el mayor, el K12, con una carga de 12 amperes, andaríamos, aquí somos 10, aquí somos 20, más o menos aquí andaríamos en 12, nos dice que andaría en unas 900,000, cerca de las 900, 800,000 operaciones como tal, ¿no? Entonces, si bajamos la capacidad del motor, pues bueno, nos va a ir dando esperanzas de vida más grande, pero al tope o al máximo, únicamente nos va a dar máximos entre 800, 700, 1000 operaciones como tal. Y cuando hablamos ya de una curva AC4, que decíamos eran las de yogueo o de arranque y paro continuos, pues bueno, nuevamente si se fijan, si nos vamos al de 12, pues no nos llega ni siquiera a las 100,000 operaciones. No sé, a lo mejor en 5, 1, 2, 3, 4, en 5 amperes nos da casi 20,000 operaciones. ¿Ok? Entonces, si se fijan, se reducen mucho las esperanzas de vida, ¿no? Comparado contra el NEMA, que eran 10 millones de operaciones contra 700,000, hay un diferencial enorme como tal, ¿no? Estos contactores, tenemos versión de 3 polos y versión de 4 polos. Todos los vamos a ver iguales. La diferencia es que este último, en el caso del cuarto polo de fuerza, pues bueno, no va a ser cerrado, va a ser abierto y va a estar considerando la misma ampacidad que los demás platinos. Lo podemos tener en 4 abiertos, 3 abiertos y 1 cerrado, 2 abiertos, 2 cerrados. Eso ya depende de la configuración que ustedes necesiten. En la forma de verlo, pues bueno, tienen un espacio para poner ahí alguna etiqueta, como la que se utilizan en las clemas. Pues el actuador con indicador de encendido en 1 o en 0 apagado. Las terminales para la bobina A1 y A2 y la nomenclatura que utiliza para las terminales las utiliza tanto en EMA como en IEC. En EMA es L1, L2, L3 para la entrada, T1, T2, T3 para la salida, 1, 3 y 5 en IEC para la entrada, 2, 4 y 6 para la salida. Para los contactos auxiliares, 13 y 14 en IEC y en NEMA, pues en este caso NO y NO. Tiene distintos accesorios para para montar un contactor adicional reversible. Obviamente tendríamos que meter el bloqueo mecánico y eléctrico que decíamos. Conector para montaje a un guardamotor directamente, para barras de distribución. Aquí, déjenme ver, no puse la imagen, pero bueno, igual podemos colocar varios contactores 100K pegados y a través de un bus de distribución poderlos estar alimentando. Llego aquí con mis 3 cables, estos 3 cables los conecto a este bus y ya puedo estar alimentando desde aquí un solo punto
4 contactores. El siguiente contactor es el boletín 100C. Decíamos, vamos desde 9 hasta 97 amperes, 75 HP máximos en 480 volts. Son 4 tamaños físicos, ahorita los vamos a ver, y son accesorios montados tanto al frente como en los laterales. Estas son las dimensiones de los contactores. En los contactores hasta el tamaño 23, el contacto auxiliar viene incluido o embebido en el mismo marco, y de ahí en adelante los contactores C30 en adelante, pues bueno, es un contacto adicional lateral, como lo hacemos. Nuevamente las curvas, es igual que con los 100K, ¿no? Si vemos un 100C09 en 9 amperes, nos da alrededor de 1.000.000 de operaciones, un poquito más de 1.000.000 de operaciones, pero si le aumentamos carga, pues ya seguramente lo vamos a dañar. Llegamos hasta 9 amperes, ¿ok? Y nos da máximo, no sé, 1.100.000 aproximadamente, ¿no? Repito, comparado contra los 10 millones que nos da NEMA, hay un mundo de diferencia. Y en cuanto a las curvas AC4, pues bueno, ya vimos cómo se degradan los platinos y cómo nos recorta la esperanza de vida, ¿no? Aquí en el caso de los 100C es el mismo ejemplo, se degradan bastante rápido. En el boletín 100C tenemos también la variante de 4 polos, es un poco más grande el contactor, un poco más ancho, y únicamente estos de 4 polos los tenemos solamente en 2 tamaños, el de 37 amperes y 85 amperes, aunque vienen marcados, aquí lo pueden ver C43, el de 4 polos vendría como C40 y el más grande como C90, aunque solamente nos soportan 7 y 85 amperes máximos. Aquí ya hay mayor cantidad de accesorios. Podemos conectar contactos auxiliares, laterales, frontales, módulos de interfaz para conectarlos a algún PLC, para voltajes menores, para recibir señales desde el PLC, timers, enclavamientos para los reversibles, son compatibles en cualquier tamaño, supresores de pico. En general ya hay mucha más variedad de accesorios para el boletín 100C. El contactor más grande que tenemos, decíamos, es el boletín 100E. Es un contactor de nuevo lanzamiento. Tiene en el mercado aproximadamente un año y está reemplazando a los contactores que se tenían anteriormente, que era el boletín 100D. El boletín 100D ya quedó obsoleto, ya no lo podemos estar vendiendo, ya no lo tenemos disponible y lo tenemos que estar reemplazando por el boletín 100E. En los modelos más pequeños, del 116 al 195 amperes creo que es, son compatibles totalmente las conexiones con los boletines 100D en cuanto a los relevadores de sobrecarga, no a los accesorios. Los accesorios son distintos, pero sí los relevadores de sobrecarga los podemos conectar todavía directamente, ¿no? Decíamos, llegamos hasta 2.650 amperes y los contactos auxiliares únicamente van a ser por los costados. Es importante que aquí vean en esta imagen cómo tiene estas partes móviles, estas dos. Ahí vamos a poder conectar un par de contactos auxiliares que les llamamos internos. Aunque no están, estrictamente hablando, no están dentro del contactor, pero bueno, por estar dentro del frame o dentro los gringos le llaman dentro de la huella del contactor, pues bueno, por eso los llaman internos. Aquí están. Y
Y los externos, que estos sí están fuera de la huella del contactor. Todos estos contactos auxiliares van a traer dos circuitos. Pueden ser dos abiertos, uno cerrado, pero todos traen doble circuito. De este no puse las curvas AC3 y AC4, pero igual que con los contactores 100C y 100K, la esperanza de vida máxima es 1.000.000 de operaciones, dependiendo de si hicimos correctamente la selección. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, los contactores NEMA están diseñados para cumplir con estándares de Norteamérica, específicamente Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la comparación física de tamaños contra un IEC, es mucho más grande un contactor NEMA, ocupa mayor espacio dentro de un tablero. El modo de selección, decíamos, es voltaje y potencia o amperaje en caso de que no sea un motor. Entonces, es relativamente sencillo. Es robusto, uso general, no necesitamos conocer tan a detalle la aplicación. Yo sé que la corriente que los HPs del motor son 7.5 HP. Bueno, pues ya sé que tengo que seleccionar un NEMA tamaño 1, que me puede soportar hasta 10 HPs. Entonces, selecciono ese y no me tengo que preocupar por la aplicación. Puedo seleccionar de una vez que me lo manden como arrancador con la protección de sobrecarga o no. Puede ser auténtica o electrónica, ¿no? Tiene distintos accesorios y decíamos es refaccionable. Podemos cambiar bobinas, platinos, cubiertas, platinos de control, de fuerza, las cajas para el arqueo, no sé, lo podemos refaccionar casi completamente. Y en cambio los contactores IEC están diseñados para cumplir en cualquier parte del mundo. Es decir, si yo selecciono un contactor IEC, aunque esté en México y México me diga, oye, yo aquí tengo la NOM 001 y es una copia fiel de la NEC, no importa. Mi contactor IEC cumple con los estándares legales de México como tal, ¿ok? O si es de Estados Unidos o de Japón o de donde sean, van a cumplir los estándares. Comparados con los NEMA, decíamos, son más pequeños. Requerimos conocer para su selección aplicaciones, factor de servicio de los motores, cuántas veces lo voy a arrancar, lo voy a parar, no sé, la mayor cantidad de información que yo pueda tener para dimensionarlo adecuadamente y no quedar corto en cuanto al dimensionamiento. Si quedo corto, a lo mejor va a funcionar, pero como decíamos en la aplicación, ¿no? A lo mejor me va a funcionar y cada mes lo voy a tener que estar cambiando. Entonces, eso es una carga que ahí traigo. Cada mes tengo que estar comprando y cambiando ese contactor, ¿no? Entonces, me genera gastos, me genera el deber tenerlo ahí en el almacén para hacer el reemplazo rápido, ¿no? Cosas así. Las capacidades, decíamos, son cercanas al límite. Si yo selecciono un contactor de 9 amperes, el motor máximo a lo mejor que me va a soportar es de 7.5 HPs y con una curva AC3, ¿no? Entonces, si ya lo quiero usar en una AC4, seguramente no me va a funcionar. Entonces, necesito conocerlo. Por eso dice que sus capacidades son muy cercanas al límite, ¿no? Los relevadores de sobrecarga igual se pueden solicitar por separado. También tienen una gran variedad de accesorios. Y pues bueno, estos contactores IEC podemos decir que son desechables.
Si se dañan, pues los quitamos, los reemplazamos y esos dañados los echamos a la basura. No hay refacciones para estos contactores. Salvo en algunos casos, algunos contactores ya grandes, estoy hablando boletín 100E, están disponibles algunos platinos de fuerza, pero de ahí en más no hay mayor refaccionamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, ingeniero, no hay nada. Pero hemos Oh, estado contestando algunas preguntas en línea, pero no hay nada así. ok, creo que en la parte de protecciones de sobrecarga ya no me va a dar el tiempo. Entonces, con protecciones de sobrecarga los esperamos la siguiente semana en la cuarta fecha de estos talleres, de estas pláticas. Y pues bueno, ahí veremos las distintas soluciones que tenemos para protección de sobrecarga y vemos un poquito también sobre los arrancadores suaves. Ya hace algunas semanas el ingeniero Julio Gómez nos habló también de cuándo seleccionar un arrancador suave contra un variador de velocidad, ¿no? Entonces, ya sería un tema un poco más corto, a lo mejor hablar sobre las características específicas de los 3 modelos de arrancadores suaves que tenemos, el SMC3, el Flex y el 50, y cubrimos toda la agenda para estas cuatro sesiones de capacitación. Gracias, ingeniero. Por ahí les estamos mandando el link para mejorar. Es una pequeña encuesta. Creo que se tiene que dar de alta si no tienen un correo de Gmail. Les encargamos mucho la retro. Les recordamos que las personas que hayan acudido o vayan a terminar estas 4 sesiones serán acreedoras a lo que viene siendo un diploma de participación. Y también por ahí va a haber algunas cuestiones de unos souvenirs que cuando podamos estar presenciales con ustedes, con mucho gusto se los vamos a entregar. No sé, dejamos un momentito abiertos los micrófonos si tienen alguna duda, algún comentario. El ingeniero Galdino está a cargo de lo que viene siendo Bajío, él reside en León y ve Aguascalientes, León y Zacatecas. Su servidor Julio Gómez, pues me corresponde la zona occidente, que prácticamente es Nayarit, Colima y el estado de Jalisco. Como siempre, estamos a sus órdenes. Gracias. Ok. Nuevamente les encargamos mucho sus Registros. anotaciones, sus registros para hacer mejores eventos para ustedes. Igual, si están interesados en que se les comparta la presentación, con mucho gusto, en su registro ahí anotamos los correos y les enviamos la presentación. Ok, muy bien, gracias. Dani Mora, ¿qué tenemos para el día del resto de la semana? Bien, el día de mañana nos toca, esa es una buena pregunta, no lo recuerdo, pero ahorita lo corroboramos. Para mañana tenemos la configuración del relevador Del CR30. CR30. Así es. Bien. Y el jueves, el día jueves, nos toca, ahorita le comento, porque ya estamos abriendo aquí. Bien, el micro 800, el nivel intermedio.
que ese quedó pendiente de la semana pasada con Pepe Díaz para ver el nivel intermedio. Y el día viernes es qué es un CCM y sus beneficios contra un tablero de control. Ahí vamos a ver un poquito de las diferencias entre uno y otro. Y ya seguiríamos con la siguiente semana. La siguiente semana va a haber cableado y conectorización de entradas y salidas. Básico de control. Seguimos con la siguiente parte de y luego sigue Dynix, que es presentación de equipos de gran formato y computadoras industriales para sistemas Andon. Una mesa redonda en donde vamos a ver qué necesito para empezar en mi empresa con Industria 4.0. O sea, es que va a haber varios especialistas allí en la sesión y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a discutir si ustedes ya tienen alguna empresa, algún proyecto o algo de Industria 4.0, vamos a poder ayudarles, vamos a empezar a hacer alguna mesa de discusión para ver qué es que se necesita. Y por último, el día viernes, comunicación inalámbrica con sus principios y consideraciones para hacer un enlace inalámbrico. Entonces, en general, eso sería el mes de mayo. Entonces, los esperamos el día de mañana. Programación de CR30 y sus alcances. Micro 800 en nivel intermedio. Y que es un CCM. ¿Sale? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, gracias, Daniel. Gracias. No, ¿de qué a ustedes? Gracias por estar con nosotros y nos seguimos viendo. Gracias, ingeniero Galdino. Gracias a todos. Hasta la siguiente semana. No, es cierto, hasta mañana, perdón. Hasta mañana. Vámonos.